El aire del supermercado era una mezcla extraña de desinfectante de pino y pan recién horneado, un aroma mundano para la tormenta que estaba a punto de desatarse entre los pasillos iluminados. Daniel, un hombre cuya riqueza era tan invisible como el luto que cargaba en su mirada, esperaba en la fila con una botella de leche y una hogaza de pan. Su ropa, desgastada por el descuido y no por la necesidad, lo convertía en una sombra entre los carritos llenos y las conversaciones animadas. Frente a él, el gerente Leonardo, patrullaba su pequeño reino con el pecho inflado y una sonrisa de superioridad grabada en el rostro. Su uniforme impecable era una armadura contra un mundo que consideraba inferior, y sus ojos se posaron en Daniel con un desdén casi imperceptible, juzgando el valor de un hombre por las pocas monedas que imaginaba en su bolsillo. Cuando llegó el turno de Daniel, el silencio pareció espesar el aire. La cajera, una mujer joven de ojeras profundas, llamada Camila, le ofreció una sonrisa cansada mientras pasaba los 2 artículos. Daniel introdujo su tarjeta en el lector, un simple trozo de plástico que contenía una fortuna que podría comprar la cadena de supermercados entera. Pero en ese momento, el universo tenía otros planes. Un pitido agudo y penetrante cortó el murmullo de los compradores, un sonido electrónico que actuó como el martillo de un juez. Rechazada, parpadeó la pantalla en letras rojas y crueles. Todas las miradas se giraron hacia él, y el pasillo se convirtió en un tribunal improvisado donde su aparente pobreza era el único delito que importaba. La humillación era un veneno que se esparcía lentamente por la atmósfera. Leonardo, el gerente, se acercó como un depredador que ha olido sangre. Su oportunidad de ejercer su diminuto poder había llegado y no la iba a desperdiciar. Ignoró la mirada suplicante de la cajera y se plantó frente a Daniel, cruzando los brazos sobre su pecho. No era una pregunta, sino una sentencia. El murmullo se detuvo por completo. Incluso el zumbido de los refrigeradores parecía haber enmudecido en señal de respeto por el drama que se desarrollaba. Daniel no dijo nada, simplemente observó al hombre, su rostro una máscara de una pena tan profunda que la vergüenza del momento no lograba penetrarla. Era un espectador de su propia degradación, un fantasma en su propia vida, y este pequeño teatro de la crueldad era solo una escena más en una tragedia mucho mayor. Con una voz metálica, calculada para que todos en la fila pudieran oírla, Leonardo pronunció las palabras que cambiarían todo. Si no puede pagar, no moleste a los clientes que sí pueden. Largo de aquí. La frase resonó en el silencio, cada sílaba un golpe de látigo. No hubo compasión, ni siquiera la fría cortesía del protocolo. Fue un acto de pura dominación, una demostración de poder sobre el eslabón más débil. Los otros clientes desviaron la mirada, algunos con incomodidad, otros con un morbo apenas disimulado. Se sentía el peso colectivo del juicio, una fuerza invisible que aplastaba a Daniel contra el suelo de baldosas pulidas. La dignidad de un hombre se estaba desmoronando bajo las luces fluorescentes de un supermercado y nadie movía un dedo para evitarlo. Pero las palabras no fueron suficientes para Leonardo. Necesitaba un gesto físico, un acto que sellara su autoridad y la miseria de su víctima. Con un movimiento brusco y lleno de desprecio, le arrebató la leche y el pan de las manos a Daniel. Los artículos no fueron devueltos al estante, sino arrojados con violencia dentro de un carrito vacío, el cartón de leche golpeando el metal con un ruido sordo y final. Fue un acto de despojo, una anulación simbólica de la existencia de Daniel como cliente, como persona. Los ojos de Daniel siguieron el vuelo de los víveres, y por primera vez, una emoción distinta a la tristeza se asomó en su rostro. Una chispa de asombro ante la profundidad de la crueldad humana, tan gratuita y tan innecesaria. Fue entonces cuando una
figura diminuta rompió el círculo de espectadores pasivos. Ana, una niña de unos 7 años con ojos vivaces y un vestido remendado, se soltó de la mano de su madre, la cajera Camila, y se paró entre Daniel y Leonardo. Era un pequeño escudo de valentía en un campo de batalla de adultos. Su presencia cambió instantáneamente la dinámica de la escena. Ya no se trataba de un gerente y un cliente, sino de la arrogancia enfrentada a la inocencia más pura. La niña no parecía intimidada por el uniforme de Leonardo ni por la tensión del ambiente. Simplemente se plantó allí, con la espalda recta y la barbilla en alto, como si defendiera una verdad universal que todos los demás habían olvidado. Con una voz clara y firme que silenció hasta el último susurro, Ana miró directamente a los ojos del gerente. «Mi mamá dice que a la gente se le trata con respeto», declaró. No fue un regaño, sino una afirmación, una lección impartida con la simplicidad aplastante de la verdad. La frase, tan simple y tan profunda, quedó suspendida en el aire, desarmando la arrogancia de Leonardo y sacudiendo a Daniel de su letargo de dolor. Fue como si la voz de la niña hubiera encendido una luz en la habitación más oscura de su alma. El mundo se detuvo, y en ese instante la balanza moral se inclinó drásticamente, no por el poder del dinero, sino por el coraje de una niña defendiendo la decencia humana. El rostro de Leonardo se transformó, pasando de la sorpresa a una ira fría y contenida. Ser desafiado por un hombre sin dinero era una cosa. Ser corregido por la hija de una de sus empleadas era una afrenta intolerable. Sus ojos se clavaron en Camila, la cajera, quien palideció al instante, comprendiendo la tormenta que se avecinaba sobre ella. La amenaza ya no era solo para el hombre desamparado, sino para su propia familia, para su sustento. El gerente había encontrado un nuevo blanco para su crueldad, uno mucho más vulnerable. El silencio se rompió, no con un grito, sino con la promesa de una represalia silenciosa y devastadora, una venganza que se cocinaría a fuego lento mucho después de que el cliente se hubiera marchado. Daniel observó todo el intercambio, y algo dentro de él finalmente se movió. El dolor por la pérdida de su esposa, que lo había mantenido anestesiado durante meses, dio paso a una claridad helada. Vio la valentía en los ojos de Ana y el terror en los de Camila, y comprendió que el mundo no se había detenido para él. Simplemente había estado mirando hacia otro lado. Sin decir una palabra, hizo un leve gesto de agradecimiento a la niña, una inclinación de cabeza casi imperceptible que selló un pacto silencioso. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la salida, pero su andar ya no era el de un hombre derrotado. Había una nueva determinación en su espalda, una rectitud que no estaba allí antes. Se iba, pero todos sabían que iba a volver. ¿Qué clase de justicia traería consigo un hombre que lo había perdido todo, excepto su poder? La noche tragó el brillo supermercado mientras Daniel se alejaba, pero las luces fluorescentes seguían grabadas en su retina, proyectando la escena de su propia humillación. Sin embargo, no era el rostro despectivo del gerente lo que ocupaba sus pensamientos, ni el peso del juicio colectivo. Era la imagen de una niña diminuta, Ana, plantada como un roble en miniatura frente a la tormenta. Sus ojos, de una claridad casi dolorosa, habían visto más allá de su ropa raída y su silencio. Habían visto a un ser humano. En ese instante, una voz familiar resonó en su memoria, la de su difunta esposa Elena, quien siempre le decía que la verdadera riqueza no se contaba en billetes, sino en los actos de bondad que uno siembra en el mundo. La ciudad pasaba como un borrón de neón, indiferente, pero por primera vez en meses, Daniel sintió que una brújula interna se reajustaba. Llegó a una mansión que se sentía más como un mausoleo que como un hogar.
Cada habitación, vasta y decorada con un gusto exquisito, era un eco de la ausencia de Elena. El mármol frío bajo sus pies parecía absorber cualquier calor, y el silencio era tan pesado que podía sentirlo presionar contra sus tímpanos. Recorrió los pasillos como un fantasma, rozando con los dedos los muebles cubiertos con sábanas blancas, monumentos a una vida que se había detenido abruptamente. Su fortuna, capaz de mover mercados y construir imperios, era completamente inútil contra el vacío que lo consumía. Se detuvo frente a un enorme ventanal, observando su propio reflejo superpuesto a las luces de una ciudad que le pertenecía en los papeles, pero que ya no sentía suya. La soledad era el precio más alto que había pagado. En la biblioteca, un santuario dedicado a los libros que Elena amaba, encontró un viejo álbum de fotos. Lo abrió en una página al azar y allí estaba ella, sonriendo, con la tierra de un jardín en las manos durante la inauguración del primer supermercado de su cadena. Recordó sus palabras exactas ese día. Este no será un lugar para vender comida, Dani. Será un lugar para alimentar a la comunidad con respeto y dignidad. Daniel sintió una punzada de vergüenza. Se había dejado ahogar por su propio dolor, permitiendo que el legado de su esposa fuera profanado por hombres pequeños como Leonardo. La valentía de Ana no solo lo había defendido a él, había defendido el espíritu de Elena. La decisión se formó en su mente, no como un plan, sino como una promesa ineludible. Mientras tanto, Leonardo cerraba con llave las puertas del supermercado, una sonrisa de suficiencia dibujada en su rostro. El incidente con el vagabundo le había proporcionado una dosis de poder que lo embriagaba. Para él, el mundo era una jerarquía simple, los que mandaban y los que obedecían, los que podían pagar y los que estorbaban. Se veía a sí mismo como un guardián del orden, un defensor de la decencia para los verdaderos clientes. En su mente no había sido cruel, había sido eficiente. La humillación era simplemente una herramienta necesaria para mantener el sistema funcionando sin tropiezos. No sentía remordimiento, solo la vibrante satisfacción de haber puesto a alguien en su lugar, reafirmando su propio estatus en el pequeño universo que controlaba con puño de hierro y un uniforme perfectamente almidonado. Su viaje a casa era un descenso de su pedestal. El coche modesto, financiado a duras penas, lo llevaba a un complejo de apartamentos idénticos, donde su autoridad se desvanecía en el anonimato de un vecino más. Su pequeño apartamento era ordenado hasta el extremo, un reflejo de su necesidad de control, pero carecía de calidez. No había fotos familiares, solo manuales de gestión y premios al empleado del mes enmarcados en la pared. Su vida fuera del supermercado era una cáscara vacía, y esa era la fuente de su tiranía. El uniforme de gerente era su única identidad, la armadura que lo protegía de su propia insignificancia. Por eso defendía su pequeño reino con tanta ferocidad, porque sin él no era nadie, solo otro hombre luchando por pagar las cuentas. A kilómetros de distancia, en un apartamento cálido pero gastado, Camila arropaba a Ana en su pequeña cama. El aire olía a la sopa de verduras que habían compartido, un aroma a hogar y lucha. ¿Por qué ese señor estaba tan enojado, mami?, preguntó Ana, su voz somnolienta pero llena de una preocupación genuina. Camila le acarició el cabello, buscando las palabras adecuadas para explicar la crueldad sin apagar la luz de su hija. A veces la gente se olvida de mirar con el corazón, mi amor, susurró, pero tú nunca lo olvides. De acuerdo, tu corazón es la cosa más valiosa que tienes. Ana asintió, abrazando a su oso de peluche, y cerró los ojos, dejando a su madre sola con el peso del mundo adulto y el miedo a que ese mundo terminara por endurecer el alma pura de su niña. Una vez que Ana se durmió,
Camila se sentó en la mesa de la cocina. La única luz, una bombilla que parpadeaba sobre su cabeza. Sacó una caja de metal abollada donde guardaba sus ahorros. Las facturas se amontonaban, un recordatorio constante de lo frágil que era su estabilidad. El rostro de su difunto esposo, sonriendo desde una foto pegada en el refrigerador, parecía preguntarle cómo seguiría adelante. Él había soñado con abrir un pequeño taller de reparación, un negocio propio que les diera libertad. Ahora, ese sueño parecía un lujo inalcanzable. El terror de ser despedida por la valiente intervención de su hija era un nudo helado en su estómago. Era una madre luchando no solo por el pan, sino por preservar la inocencia en un mundo que parecía decidido a aplastarla. Incapaz de encontrar paz en el silencio de su mansión, Daniel se sentó en su estudio, la única luz proveniente de la pantalla de su computadora. Con unas pocas pulsaciones, activó los servicios de un investigador privado, un contacto discreto que usaba para sus asuntos más delicados. No pidió un informe financiero ni una investigación invasiva. Su solicitud fue simple. Quiero saber todo lo posible sobre la cajera del supermercado de la calle Oak y su hija. Quiero entender su historia. No era curiosidad, era una responsabilidad que sentía nacer en su interior. La niña le había ofrecido un escudo de dignidad. Lo menos que podía hacer era asegurarse de que su valiente acto no le costara a su familia el poco sustento que tenían. A la mañana siguiente, el temor de Camila se hizo realidad. Leonardo la llamó a su oficina, la puerta cerrada para que nadie escuchara. Su voz era un siseo venenoso, desprovista de la falsa cordialidad que mostraba en el piso de ventas. «Tu hija me humilló frente a mis clientes y mi personal», dijo, sus ojos pequeños y duros como piedras. «Esa clase de insubordinación no será tolerada. Un error más, Camila, uno solo, y estarás en la calle. ¿Entendido?» No le dio oportunidad de responder. Era una demostración de poder puro, una forma de recordarle que su vida y la de su hija pendían de un hilo, y que él era quien sostenía las tijeras. Camila salió de la oficina temblando, la amenaza resonando en sus oídos como una sentencia. Horas más tarde, un archivo encriptado llegó al correo de Daniel. Lo abrió y leyó la historia de Camila, viuda desde hacía 2 años, trabajando turnos dobles para cubrir las deudas médicas de su esposo y mantener a flote a su hija. El informe detallaba sus dificultades, su resiliencia y un pequeño sueño mencionado por sus vecinos, el deseo de su difunto esposo de que ella abriera un modesto salón de belleza, un lugar donde pudiera usar su talento para hacer sentir bien a otros. Daniel sintió una conexión profunda con esa historia de pérdida y sueños truncados. No era solo dinero lo que les faltaba, era una oportunidad, una chispa de esperanza para reconstruir sus vidas. Y él, un hombre que lo había perdido todo en el plano emocional, tenía el poder de ofrecer precisamente eso. En su clase de arte, Ana dibujaba con una concentración feroz. Mientras los otros niños pintaban casas, soles y flores, su hoja de papel mostraba una escena diferente. Había dibujado a un hombre de hombros caídos y ojos tristes, y frente a él una niña pequeña le ofrecía un pan con una sonrisa radiante. Alrededor de ellos había dibujado un círculo de luz dorada que los protegía de las figuras sombrías que los rodeaban. Cuando la maestra le preguntó qué significaba, Ana respondió con una simplicidad aplastante. «Es el señor triste. Le di un poco de magia para que no se sintiera solo». La maestra, conmovida, no entendió el contexto, pero sí la profunda empatía de la niña. Ana no solo veía el mundo, lo sentía y trataba de sanarlo a su manera. Esa tarde, impulsado por una necesidad que no podía explicar, Daniel condujo hasta el barrio de Camila.
Dejó su lujoso auto a varias calles de distancia y caminó, observando la vida que se desarrollaba en esas aceras agrietadas. Vio a niños jugando con pelotas gastadas, a ancianos sentados en los pórticos compartiendo historias, a gente trabajadora regresando a casa con el cansancio pintado en sus rostros. Vio una comunidad que luchaba, pero que se mantenía unida por lazos invisibles de solidaridad. No era solo la historia de Camila, era la historia de miles de personas que el sistema, a menudo, dejaba atrás. Se sintió como un extraño, un rey exiliado que observaba el reino que había olvidado cómo gobernar con el corazón. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un pequeño local en la esquina, sus ventanas cubiertas de polvo y un letrero de "se alquila", descolorido por el sol. De repente, todo encajó. El informe del investigador, el sueño del esposo de Camila, la magia del dibujo de Ana y el legado de dignidad de su propia esposa. Una idea clara y poderosa se formó en su mente, un propósito que silenció el ruido de su dolor. No se trataba de una simple caridad, se trataba de encender una luz en la oscuridad, de construir algo que demostrara que el valor de una persona nunca podría ser medido por el saldo de una tarjeta. Se acercó al local y, por primera vez en mucho tiempo, Daniel no vio un edificio abandonado, sino el comienzo de una silenciosa y justa revolución. La decisión de Daniel fue tan silenciosa como su dolor. A través de un bufete de abogados que actuaba como un fantasma corporativo, adquirió el pequeño local de la esquina y orquestó una transformación invisible. Contrató a los mejores artesanos, quienes trabajaron de noche, convirtiendo el espacio polvoriento en un modesto pero elegante salón de belleza. El toque final fue una carta escrita a mano en un papel de lino que fue deslizada bajo la puerta de Camila. No llevaba firma, solo unas palabras que parecían un eco del pasado. Para la mujer cuyo coraje ilumina los rincones más oscuros. Que el sueño de un buen hombre florezca en tus manos. Considéralo un regalo de alguien que cree en los nuevos comienzos. Era una ofrenda de esperanza, un acto de fe anónimo en un mundo que había olvidado cómo creer. Camila encontró el sobre al amanecer, una mancha blanca contra su gastado felpudo. Sus dedos temblaron al abrirlo, esperando otra factura, otra demanda del mundo. Pero al leer las palabras y encontrar una llave atada con una cinta de seda, su corazón se detuvo. El escepticismo luchó contra una oleada de esperanza tan abrumadora que la hizo tambalearse. ¿Era una broma cruel? ¿Una trampa? Sostuvo la llave, el metal frío contra su piel, y corrió hacia la esquina. Al abrir la puerta del local, el olor a pintura fresca y la visión de un espacio lleno de luz y promesas la golpearon con la fuerza de un milagro. Las lágrimas que derramó no eran de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que parecía sanar viejas heridas. El sueño de su esposo no había muerto, solo había estado esperando. El salón, bautizado el refugio de Ana en honor a la valentía de su hija, se convirtió en un pequeño faro en el barrio. Camila trabajaba con una pasión renovada. Su talento para cortar el cabello y escuchar las historias de sus clientas era un bálsamo para la comunidad. Cada cliente que salía de su local no solo se llevaba un nuevo peinado, sino también una porción de la calidez que emanaba del lugar. Ana, con su risa contagiosa, se convirtió en la anfitriona no oficial, ofreciendo galletas y sonrisas que desarmaban a los más cínicos. Por un breve y dulce momento, el futuro parecía un lienzo en blanco, listo para ser pintado con colores brillantes. La pequeña familia había encontrado su santuario, un lugar donde la dignidad no era un lujo, sino el cimiento de cada día. La noticia del nuevo negocio llegó a oídos de Leonardo como una disonancia insoportable. Al pasar frente al local y ver a Camila, radiante y dueña de su destino, una bilis amarga le subió por la garganta. Su mundo,
construido sobre jerarquías y control, se sentía amenazado por esa simple imagen de resiliencia. No podía concebir que ella hubiera logrado eso por sí misma. Su mente, retorcida por la envidia, inmediatamente conectó los puntos hasta llegar al hombre de la ropa gastada, el vagabundo que había osado desafiarlo. La humillación que sintió en el supermercado regresó con una furia renovada. Si no podía controlarla con su autoridad directa, la destruiría con el veneno más antiguo de todos, el rumor. Leonardo inició su campaña sigilosamente, como una plaga que se esparce en la oscuridad. Durante sus descansos, visitaba a los otros comerciantes del barrio, su voz una mezcla de falsa preocupación y malicia calculada. ¿Han visto el nuevo salón? Es extraño. ¿Cómo esa mujer consiguió el dinero tan rápido, no creen? Susurraba, plantando la semilla de la desconfianza. Y ese hombre que la defendió en mi tienda, un tipo raro, sin duda. ¿Quién sabe en qué andarán metidos? Yo solo me preocupo por la seguridad de nuestra comunidad. Sus palabras, envueltas en un manto de responsabilidad cívica, eran pequeñas dagas envenenadas, dirigidas directamente al corazón de la reputación de Camila. La sospecha comenzó a tejer una red invisible alrededor del pequeño salón. El veneno no tardó en hacer efecto. Las miradas amables de los vecinos se volvieron recelosas. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando Camila pasaba. Un proveedor de productos de belleza, que al principio se había mostrado entusiasta, canceló su contrato sin dar explicaciones, alegando problemas logísticos. Camila sintió el cambio como una caída de la temperatura, un frío social que se filtraba por las paredes de su refugio. La alegría de su nuevo comienzo comenzó a teñirse de ansiedad. La soledad que había sentido tras la muerte de su esposo regresó, pero esta vez era diferente, más cruel, porque era una soledad impuesta por la comunidad que creía suya, una exclusión orquestada por una mano invisible. La presión escaló cuando dos inspectores de sanidad se presentaron en el salón con rostros severos, citando una denuncia anónima sobre condiciones insalubres. Su inspección fue una cacería de brujas. Revisaron cada rincón, pasaron sus dedos enguantados por superficies impecables y cuestionaron cada certificado en la pared, su tono insinuando que estaban a punto de descubrir un fraude. Camila, con el corazón martilleándole en el pecho, los guió por el local. Su profesionalismo, una armadura contra la humillación. No encontraron ni una sola infracción. El salón estaba inmaculado, pero el daño ya estaba hecho. La visita, realizada a la vista de todos, era una mancha pública, una declaración de que el refugio de Ana era un lugar bajo sospecha. Desde 1900, la distancia, a través de los informes detallados de su investigador, Daniel observaba la guerra silenciosa que se libraba contra Camila. Cada rumor, cada obstáculo, cada humillación, era una espina en su conciencia. Había querido darle una oportunidad, no una sentencia. La crueldad de Leonardo no lo sorprendía, pero la facilidad con la que la comunidad había aceptado sus mentiras lo llenaba de una profunda tristeza. Vio la foto de una Camila exhausta pero desafiante, saliendo del salón después de la visita de los inspectores, y sintió una oleada de rabia protectora. Este ya no era un acto de caridad, se había convertido en una batalla personal. La memoria de su esposa le exigía no solo observar, sino intervenir, no con dinero, sino con justicia. Frustrado por la resistencia de Camila, Leonardo decidió que los ataques indirectos ya no eran suficientes. Necesitaba romperla, ver el miedo en sus ojos. La esperó una tarde, cuando el sol se teñía de naranja y las sombras se alargaban. Se paró frente a la puerta del salón justo cuando ella salía tomada de la mano de Ana. Su cuerpo bloqueaba el camino. Su postura era la de un matón, no la de un gerente.
Su sonrisa era una línea delgada y cruel. «Veo que todavía sigues jugando a la empresaria», dijo, su voz goteando desprecio. «No creas que un local bonito puede ocultar lo que realmente eres. La gente como tú nunca cambia». El ataque verbal se volvió personal, cada palabra diseñada para herir sus puntos más vulnerables. «Debes estar muy desesperada para aceptar la ayuda de un hombre tan sospechoso. Aunque supongo que la dignidad no paga las cuentas, ¿verdad?». Luego, su mirada se desvió hacia la pequeña Ana, y su crueldad alcanzó un nuevo nivel de bajeza. «Es una lástima que tu hija tenga que verte fracasar, pero no te preocupes», le dijo a la niña con una dulzura fingida. «Tu mamá es experta en eso, igual que tu padre, que no supo hacer otra cosa que dejar deudas». La mención de su difunto esposo fue un golpe devastador, un acto de profanación que dejó a Camila sin aliento, su mundo desmoronándose bajo el peso de su maldad. Camila se quedó paralizada, un escudo humano frente a su hija, absorbiendo el impacto de cada sílaba venenosa. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negaba a derramarlas frente a él. Todo lo que pudo hacer fue apretar la mano de Ana con más fuerza, tratando de protegerla de una fealdad que ninguna niña debería presenciar. Leonardo, satisfecho al ver el dolor grabado en su rostro, soltó una risa corta y despectiva y se marchó, dejándolas en medio de la acera, envueltas en un silencio roto, solo por los latidos aterrorizados de sus corazones. La batalla por el salón había terminado. Ahora comenzaba una guerra por el alma, y Camila se dio cuenta de que estaba terriblemente sola. ¿Cómo se lucha contra un monstruo que se alimenta de la desesperación ajena? Claro, aquí tienes el bloque 4 completo, compuesto por 16 párrafos, siguiendo todas las directrices especificadas. El eco de la risa de Leonardo se quedó flotando en el aire viciado de la tarde, un veneno que Camila sentía infiltrarse en sus pulmones. Se arrodilló en la acera, atrayendo a Ana hacia ella, su cuerpo formando un frágil escudo contra un mundo que de repente se sentía lleno de dientes afilados y garras invisibles. Las luces de los autos que pasaban eran borrones de colores a través de las lágrimas que se negaba a derramar. Cada insulto era una piedra lanzada no solo a ella, sino a la memoria sagrada de su esposo, profanando el único santuario que le quedaba intacto. El asfalto frío bajo sus rodillas era un recordatorio de lo bajo que había caído, no por sus acciones, sino por la malicia de un hombre que se alimentaba del poder de destruir la esperanza ajena. La soledad era un océano y ella se sentía a la deriva, pero entonces 2 manitas se posaron en sus mejillas, obligándola a levantar la vista. Los ojos de Ana no reflejaban miedo, sino una extraña y serena sabiduría. La niña le secó una lágrima silenciosa con el pulgar. «Ese señor no tiene magia en su corazón, mami», susurró, su voz una melodía suave contra la cacofonía del tráfico. «Por eso tiene que robarle el brillo a los demás». La simplicidad de sus palabras fue un ancla en medio de la tormenta. No era una víctima, era la guardiana de una luz que hombres como Leonardo ansiaban apagar. Ana no solo era la razón de su lucha, era también su armadura, su brújula moral. En ese instante, Camila entendió que rendirse no era una opción, porque significaría enseñarle a su hija que la oscuridad siempre gana. De vuelta en el salón, con Ana dibujando tranquilamente en un rincón, Camila sintió el impulso de bajar la persiana metálica y esconderse del mundo. Pero en lugar de eso, tomó un paño limpio y una botella de limpiacristales y comenzó a pulir la ventana principal con una energía metódica y feroz. Cada movimiento circular era un acto de desafío, un gesto para borrar la mancha invisible que Leonardo había dejado en su umbral,
Quería que su refugio brillara, que reflejara la luz del sol con una claridad desafiante. No era solo cristal lo que limpiaba, era su propio espíritu, reafirmando su derecho a existir, a prosperar, a construir algo hermoso en un lugar donde alguien había intentado sembrar fealdad. El cristal reluciente se convirtió en un manifiesto silencioso de su inquebrantable voluntad. A la mañana siguiente, una de sus vecinas más antiguas, la señora Carmen, una mujer que siempre la había saludado con una sonrisa cálida, se detuvo frente al salón. Su mirada, sin embargo, había perdido su calidez, reemplazada por una curiosidad teñida de sospecha. ¿Es cierto lo que dicen, mija?, preguntó, su voz más baja de lo habitual. Que un hombre extraño te lo dio todo, que hay algo turbio en todo esto. Las palabras, aunque dichas sin malicia aparente, eran un reflejo de cómo el veneno de Leonardo se había filtrado en el tejido de la comunidad. La duda era una niebla fría que comenzaba a envolver el pequeño santuario que había construido. Camila sintió el pinchazo de la traición, no de la mujer, sino de la facilidad con la que una mentira podía viajar más rápido que la verdad. En lugar de defenderse con palabras que sonarían a excusas, Camila le ofreció a la señora Carmen su más genuina sonrisa. «Mi puerta siempre está abierta, Carmen», dijo con una calma que no sentía. «Y mi silla también. ¿Por qué no entra y me deja arreglarle el cabello? Es un regalo de la casa. A veces, la mejor manera de conocer a alguien es sentarse en silencio y confiarle algo tan valioso como tu cabeza». La oferta desarmó por completo a la anciana. Era un acto de generosidad tan inesperado, una prueba de valor tan sutil, que la duda en los ojos de Carmen vaciló. No era una confrontación, sino una invitación. Camila no estaba luchando contra los rumores con ira, sino disolviéndolos, con una amabilidad radical y silenciosa. Desde su oficina en el corazón de la ciudad, Daniel leía el último informe de su investigador, cada palabra detallando la confrontación de Leonardo, y la conversación con la señora Carmen era como un golpe en el pecho. Sintió una oleada de ira, un deseo primario de aplastar al gerente bajo el peso de su poder. Pero luego leyó sobre la respuesta de Camila, sobre su oferta de un corte de pelo gratuito. Una lenta admiración reemplazó a la furia. Ella no era una damisela en apuros esperando un rescate. Era una guerrera, luchando con sus propias armas, la gracia y la dignidad. Decidió esperar un poco más, no por inacción, sino por respeto. Quería que Leonardo revelara toda la profundidad de su vileza, para que la justicia, cuando llegara, fuera absoluta e innegable. La siguiente ofensiva de Leonardo fue más insidiosa. El principal proveedor de productos de belleza, que inicialmente había estado encantado de trabajar con Camila, la llamó para cancelar su línea de crédito. «Lo siento, hemos revisado nuestras políticas», dijo el hombre con una voz incómoda, claramente leyendo un guión. «A partir de ahora, solo podemos venderle con pago por adelantado y con un recargo por riesgo comercial». Era un golpe mortal. Sin acceso a los productos profesionales, su salón no podría competir. Camila sabía quién estaba detrás de esto. Leonardo no solo quería manchar su reputación, quería asfixiar su negocio, cortarle el suministro de aire hasta que su sueño se ahogara en deudas y desesperación. La llamada terminó, dejándola en un silencio abrumador. Esa noche, en lugar de rendirse a la desesperación, Camila desempolvó una vieja libreta de su abuela, una mujer que había conocido los secretos de las hierbas y las plantas. Las páginas amarillentas estaban llenas de recetas para tratamientos capilares naturales, mascarillas de aguacate y miel, enjuagues de romero para dar brillo, aceites de lavanda para fortalecer las raíces. Una idea audaz comenzó a formarse en su mente. Si el mundo corporativo le cerraba las puertas, ella crearía su propia puerta. Pasó la noche investigando,
adaptando las viejas recetas, experimentando con ingredientes que podía comprar en el mercado local. Fue un acto de reinvención forzada, una microvirada nacida de la necesidad. Estaba transformando un sabotaje en una oportunidad para ofrecer algo único, algo auténtico. Al día siguiente, una clienta habitual llegó quejándose de su cabello seco y quebradizo por los tintes. Con un poco de nerviosismo, Camila le ofreció probar uno de sus nuevos tratamientos orgánicos. Es una receta familiar, explicó, hecha con ingredientes frescos, sin químicos. La clienta, intrigada, aceptó. Una hora después, el resultado fue asombroso. El cabello de la mujer no solo se veía más sano, sino que brillaba con una vitalidad que ningún producto embotellado le había dado antes. La clienta estaba extasiada, no podía dejar de tocarse el pelo y mirarse en el espejo. «Esto es magia, Camila, pura magia. Tienes que contarme tu secreto». Esa pequeña victoria se sintió más grande que cualquier contrato con un proveedor. La noticia de los tratamientos mágicos de Camila comenzó a extenderse como un reguero de pólvora por el barrio. Las mujeres llegaban curiosas y se iban convertidas en embajadoras de su marca. Leonardo, desde su torre de marfil en el supermercado, observaba con una creciente frustración cómo su plan se desmoronaba. Veía a las clientas salir del salón, sus rostros iluminados por la confianza, y sentía que cada sonrisa era una burla personal a su autoridad. Su intento de aislarla la había hecho más fuerte, más innovadora. La rabia se acumulaba en su interior, una presión que buscaba una válvula de escape. Se dio cuenta de que los ataques sutiles no eran suficientes. Necesitaba un golpe más directo, más cruel, uno que la rompiera de una vez por todas. En medio de este resurgimiento, Ana le trajo a su madre un nuevo dibujo para el salón. No era de un hombre triste esta vez. Era un retrato de Camila, representada como una reina con unas tijeras, doradas en una mano y una flor brillante en la otra. Alrededor de ella había dibujado un círculo de mujeres sonrientes con cabellos de todos los colores del arco iris. «Eres la reina del cabello, mami», dijo Ana con orgullo. Camila, con lágrimas en los ojos, colgó el dibujo en el lugar más visible del salón, justo al lado del espejo principal. Se convirtió en su estandarte secreto, un recordatorio constante de por quién y para qué luchaba. Era una armadura de papel y crayones, más fuerte que cualquier insulto. La guerra psicológica de Leonardo se intensificó. Una mañana, Camila encontró una nota anónima deslizada por debajo de su puerta. Las palabras, recortadas de un periódico como en una película de suspense barata, eran un golpe helado en el estómago. «No te queremos aquí. Lárgate antes de que sea tarde». El anonimato lo hacía aún más aterrador. Podía ser cualquiera, un vecino, un cliente, alguien que había creído las mentiras. Por primera vez sintió un miedo genuino no solo por su negocio, sino por la seguridad de su hija. Miró por la ventana y las calles familiares de su barrio de repente parecieron un territorio hostil, lleno de sombras y miradas acusadoras. La soledad regresó, esta vez acompañada por el fantasma de la amenaza física. Pero al día siguiente, en un acto de desafío que surgió de las profundidades de su ser, Camila hizo algo extraordinario. Sacó un pequeño banco de madera que había pertenecido a su esposo y lo colocó en la acera, fuera del salón. A su lado, puso un gran cuenco de cerámica lleno de agua fresca. Colocó un pequeño cartel escrito a mano que decía: «Para el caminante cansado y su amigo de cuatro patas, descansa un momento. Todos merecemos un poco de amabilidad». Era una respuesta directa a la nota de odio, una declaración pública de que no se dejaría intimidar. En lugar de construir un muro, abrió una puerta. Estaba combatiendo la hostilidad con un acto de generosidad incondicional, dirigido a toda la comunidad, incluidos sus enemigos anónimos.
El pequeño banco se convirtió en un fenómeno silencioso. Los ancianos se detenían a descansar en su camino de vuelta del mercado. Los dueños de perros agradecían el agua con una sonrisa. Los niños se sentaban a esperar a sus amigos. La señora Carmen, al pasar, vio a un repartidor exhausto bebiendo del cuenco con sus manos y sintió una punzada de vergüenza. El gesto de Camila era tan puro, tan desinteresado, que comenzó a erosionar la base de las mentiras de Leonardo. La gente empezó a hablar no de los rumores, sino del banco. Era una prueba tangible del carácter de Camila, una que era imposible de manipular. Estaba ganando la guerra no en un enfrentamiento directo, sino cambiando el paisaje emocional de la calle, un acto de bondad a la vez. El investigador de Daniel le envió una sola foto esa tarde: el banco, el cuenco de agua y el cartel escrito a mano, con un perro callejero bebiendo felizmente. Daniel miró la imagen durante un largo rato. Vio más allá del simple y gesto. Vio una estrategia brillante, una resistencia pacífica que era más poderosa que cualquier ejército de abogados que pudiera desplegar. Camila no solo estaba sobreviviendo, estaba enseñando una lección a toda la comunidad. Ya no era suficiente con observar. Ella había demostrado su valor más allá de toda duda. Era hora de que él jugara su papel. Cogió el teléfono y marcó el número de su asistente principal. «Prepara la reunión con la Junta Directiva Regional», dijo con una voz tranquila, pero cargada de acero. «Y asegúrate de que Leonardo, el gerente de la sucursal de Oak Street, esté presente. Tengo un legado que necesita ser recordado». Esa noche, al cerrar el salón, Camila vio que alguien había dejado una pequeña flor silvestre flotando en el cuenco de agua. Una sonrisa cansada pero genuina se dibujó en sus labios. Se sentía agotada, como si hubiera estado luchando en una guerra invisible durante semanas, pero no se sentía derrotada. Había defendido su pequeño rincón del mundo con las únicas armas que poseía: su habilidad, su corazón y una fe inquebrantable en la bondad. No sabía que su lucha silenciosa había puesto en marcha engranajes mucho más grandes. No sabía que la batalla final estaba a punto de comenzar, no en la acera de su calle, sino en la cima de la misma montaña corporativa que Leonardo creía que era suya. La justicia, a veces, simplemente espera el momento adecuado para entrar en escena. La furia de Leonardo, alimentada por la resiliente dignidad de Camila, había alcanzado un punto de ebullición. Supo de la inminente visita de la Junta Directiva Regional, una inspección que Daniel había orquestado en las sombras, y en lugar de sentir temor, vio la oportunidad perfecta para su golpe de gracia. Iba a transformar la visita en un tribunal público, con Camila como la acusada y él como el fiscal, el juez y el verdugo. Pasó la noche ensayando sus acusaciones, puliendo cada mentira hasta que brillara con el barniz de la verdad. Sentía una euforia febril, la emoción de un cazador que está a punto de cerrar la trampa sobre su presa. Estaba convencido de que, al final del día, no solo habría destruido el pequeño salón, sino que sería aclamado como un héroe comunitario, un guardián de la moral. Con una precisión casi militar, Leonardo convocó una reunión vecinal de emergencia justo en la acera frente a el refugio de Ana. La hora fue calculada para coincidir con la llegada de los ejecutivos. Logró reunir a un pequeño grupo, incluyendo a una visiblemente incómoda señora Carmen y a otros comerciantes a quienes había envenenado con sus susurros. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como la quietud que precede a una tormenta eléctrica. Leonardo se pavoneaba en el centro del grupo, su uniforme de gerente actuando como una toga de autoridad auto-otorgada. Había convertido la calle en su propio coliseo, y estaba ansioso porque el espectáculo de la humillación comenzara. La acera, antes un símbolo de la bondad, de Camila, era ahora el escenario de su inminente ejecución pública.
Desde el interior de su santuario de cristal, Camila observaba la multitud con un nudo de hielo formándose en su estómago. Ana, ajena a la malicia que se gestaba afuera, tarareaba una melodía mientras coloreaba un dibujo de un sol sonriente. Camila intentó alejarla de la ventana, como si pudiera protegerla de las miradas y las palabras que ya sentía como piedras a punto de ser lanzadas. Reconoció a Leonardo, su postura arrogante y su sonrisa satisfecha, y supo que este era el ataque final que tanto había temido. Su refugio, construido con tanto esfuerzo y esperanza, se sentía de repente increíblemente frágil. Una casa de cristal a punto de ser destrozada. No era solo su negocio lo que estaba en juego, era su hogar, su nombre y la paz que tanto le había costado construir para su hija. Un sedán negro y reluciente se detuvo en el bordillo con un silencio imponente. 2 ejecutivos con trajes caros descendieron, sus rostros impasibles y profesionales. Del otro lado, Daniel bajó del coche, su ropa sencilla contrastando marcadamente, pareciendo más un asistente personal que una figura de poder. La sonrisa de Leonardo se ensanchó hasta convertirse en una mueca de triunfo depredador. Su audiencia de alto nivel había llegado. Se enderezó la corbata, infló el pecho y se preparó para su acto principal. Daniel, por su parte, mantuvo una expresión de calma absoluta, sus ojos recorriendo la escena desde el rostro engreído de Leonardo hasta la silueta aterrorizada de Camila en la ventana. Era la calma del ojo de un huracán, el silencio antes de una devastación controlada y precisa. Leonardo dio un paso al frente, su voz resonando con una falsa solemnidad para el beneficio de los recién llegados. Caballeros, les agradezco que hayan venido. Como gerente de sucursal, considero que la reputación de nuestra marca en la comunidad es mi máxima prioridad. Hizo una pausa dramática, girándose para señalar el salón de Camila. Y este establecimiento, escupió la palabra como si fuera un insulto, ha surgido de la nada, financiado por fuentes desconocidas y sospechosas. Ha traído una atmósfera de inquietud a una calle que antes era tranquila y familiar. Estaba tejiendo su red con hilos de insinuación, pintando el sueño de Camila como una conspiración criminal, sabiendo que el miedo a lo desconocido era su aliado más poderoso. Un murmullo recorrió el pequeño grupo de vecinos. Algunos, ya predispuestos por los rumores de Leonardo, asintieron con gravedad. La señora Carmen se retorció las manos, su lealtad dividida entre la amabilidad que había recibido de Camila y la presión pública del momento. La duda, una vez una semilla, ahora era una mala hierba que ahogaba la confianza de la comunidad. El peso colectivo de su juicio, manipulado por un solo hombre, se sentía como una fuerza física que presionaba contra las paredes del salón. Camila, observando desde adentro, sintió cada mirada recelosa como una pequeña traición, un recordatorio de lo fácil que es destruir la confianza y lo difícil que es construirla. Leonardo sonrió, saboreando el poder que ejercía sobre sus mentes. Elevando el tono para que su voz penetrara las paredes del salón, Leonardo continuó su asalto. Pero el problema va más allá del dinero, es la gente que atrae. Su dedo índice se levantó, apuntando no al salón, sino directamente a Daniel. La dueña de este lugar mantiene una relación muy cercana con un individuo problemático, un vagabundo que personalmente tuve que expulsar de mi supermercado por molestar a los clientes. La audacia de la acusación dejó a los ejecutivos con una ceja levantada. Leonardo, ciego de arrogancia, disfrutó de la ironía, creyendo que estaba demostrando su valía al denunciar al hombre que, sin saberlo, firmaba sus cheques de pago. Estaba sellando su propio destino con cada palabra calumniosa. La puerta del salón se abrió con un suave clic y Camila salió a la acera.
No había lágrimas en sus ojos, solo una resolución de acero que parecía haber forjado en el fuego de las últimas semanas. Se paró frente a su puerta, un escudo humano para su sueño y su hija, y miró directamente a Leonardo. No pronunció ni una sola palabra, pero su silencio era más elocuente que cualquier grito. Era un desafío, una negativa a ser borrada o intimidada. Su presencia digna y desafiante cambió la dinámica de la escena. Ya no era un monólogo de un tirano, era una confrontación. Los ejecutivos observaron, sus rostros neutrales, ahora mostrando un atisbo de interés genuino en el drama humano que se desarrollaba ante ellos. Viendo a Camila expuesta y vulnerable, Leonardo decidió lanzar su golpe final. La mentira más vil que su mente retorcida pudo concebir. Su voz se convirtió en un grito de justicia impostada. De hecho, tengo motivos fundados para creer que este salón es una farsa, una fachada para actividades ilícitas que no me atrevo a nombrar aquí. Hemos visto hombres extraños entrando y saliendo a todas horas de la noche. La acusación quedó suspendida en el aire, grotesca y absurda, pero lo suficientemente impactante como para dejar a la multitud sin aliento. Había cruzado la línea de la calumnia a la destrucción total, intentando no solo arruinar su negocio, sino aniquilar su carácter y convertirla en una paria. La humillación había alcanzado su punto más álgido y cruel. En ese momento de máxima tensión, la pequeña figura de Ana se deslizó por la puerta, abierta pasando junto a su madre. En sus manos sostenía su preciado dibujo de la reina del cabello. Con una valentía que avergonzaba a todos los adultos presentes, caminó directamente hacia los ejecutivos de traje. Ignorando a Leonardo por completo, levantó el dibujo para que pudieran verlo. «Mi mami no es mala», dijo, su voz infantil clara como una campana en el silencio tenso. «Ella es una reina. Les da magia a las personas para que se sientan felices». Luego, giró su pequeña cabeza y señaló a Leonardo con un dedo acusador. «Él sí es malo. Tiene una nube negra muy grande en su corazón y por eso quiere apagar el sol de mi mamá». La intervención de Ana fue como un relámpago que iluminó la fealdad de la escena. El contraste entre la inocencia pura de la niña y la malicia calculada del hombre fue devastador. La señora Carmen ahogó un sollozo, la vergüenza y la claridad inundando sus ojos. Varios vecinos desviaron la mirada, de repente incómodos por su participación en esa farsa cruel. La elaborada mentira de Leonardo, tan cuidadosamente construida, se desintegró al chocar contra la simple y aplastante verdad de una niña. Su rostro, antes radiante de triunfo, se contrajo en una máscara de furia impotente al ser desarmado, una vez más, por la misma fuerza inocente que tanto despreciaba. La marea de la opinión pública comenzaba a girar. Durante todo el espectáculo, Daniel había permanecido inmóvil, un pilar de calma en medio del caos. Ahora, dio un solo paso adelante, saliendo de las sombras. Sus ojos no se detuvieron en Leonardo. Se posaron primero en Camila, con una mirada de profundo respeto, y luego en Ana, a quien le dedicó un casi imperceptible asentimiento de gratitud que selló un pacto silencioso. Finalmente, su mirada se encontró con la del ejecutivo principal. La máscara de neutralidad de Daniel se desvaneció, revelando una autoridad fría y absoluta. Volvió a asentir, pero esta vez fue una orden clara e inequívoca. El aire se cargó de electricidad. La promesa de una retribución inminente. El clímax de la injusticia había llegado a su fin y el juicio estaba a punto de comenzar. El ejecutivo principal, captando la señal silenciosa de su verdadero jefe, se aclaró la garganta. Su tono cambió de observador pasivo a agente de una autoridad superior. Miró a Leonardo, cuya expresión de suficiencia se había congelado, derritiéndose en los bordes con una confusión que rápidamente se transformaba en pánico. «Señor Leonardo»,
comenzó el ejecutivo. En voz tranquila pero cortante como el filo de una navaja. Agradecemos su celo. Sin embargo, parece que hay algunos detalles fundamentales sobre la historia de esta compañía y más específicamente sobre su propietario, que está a punto de descubrir de una manera muy educativa. La pregunta no era si la justicia llegaría, sino cuán aplastante sería su impacto cuando finalmente cayera. El ejecutivo principal, un hombre de rostro tallado en granito corporativo, miró a Daniel y luego a Leonardo, como si sopesara dos realidades completamente distintas. Su voz, cuando finalmente habló, era despojada de toda emoción, lo que la hacía aún más ominosa. Señor Leonardo, su dedicación a la marca es notable. Sin embargo, antes de continuar con su denuncia, me gustaría dirigir su atención a un pequeño detalle que parece haber pasado por alto durante su gestión. Con un gesto sutil, señaló no al salón, sino a la entrada del supermercado que Leonardo creía su reino. Sus ojos La multitud buscando una siguió pista, su dedo. una pieza del rompecabezas que no encajaba. La arrogancia de Leonardo comenzó a vacilar, reemplazada por una delgada capa de confusión. Daniel caminó lentamente hacia la entrada de la tienda, y el silencio lo siguió como una sombra. La gente se apartó a su paso, no por miedo, sino por un respeto instintivo que comenzaba a florecer. Ignoró la puerta principal y se detuvo junto a una pequeña placa de bronce, opacada por el tiempo y la indiferencia, que estaba atornillada a la pared de ladrillos. Era tan discreta que se había vuelto invisible para los miles de clientes que pasaban por allí cada día, incluido su propio gerente. Daniel pasó su mano sobre la superficie, limpiando una década de polvo con un solo gesto reverente. Luego se giró hacia el ejecutivo. «Por favor, señor Harris», dijo con una calma que helaba la sangre. «Lea para todos nosotros las palabras con las que se fundó este lugar». El señor Harris se acercó a la placa, ajustándose las gafas como si se preparara para leer un veredicto. Su voz de barítono resonó en la acera, cada palabra cayendo con el peso de una revelación. Que este sea un lugar no solo para vender alimentos, sino para alimentar a la comunidad, donde cada cliente, sin importar su vestimenta o su bolsillo, sea tratado con la dignidad de un rey, fundado por Elena Rojas. El nombre quedó suspendido en el aire, familiar para los ejecutivos, pero solo un dato histórico para Leonardo. Sin embargo, para Daniel era un conjuro que traía de vuelta el fantasma de un amor y un propósito perdidos. La multitud escuchaba, sintiendo que estaban en el precipicio de una verdad mucho más grande y devastadora de lo que habían imaginado. Daniel finalmente se giró para enfrentar a Leonardo, y por primera vez el gerente vio la tormenta de dolor y poder que se escondía en esos ojos tristes. «Elena Rojas», repitió Daniel, su voz suave pero inquebrantable, «era mi esposa». La confesión fue una onda de choque que recorrió a la multitud. Construimos esta cadena de supermercados juntos, con esa única promesa como nuestro cimiento. Cuando ella murió, me perdí. Me vestí con mi dolor, buscando en las calles no caridad, sino un eco de la bondad que ella sembró en el mundo. Quería saber si su legado seguía vivo. Cada palabra desmantelaba la realidad de Leonardo pieza por pieza, revelando que su víctima no era un vagabundo, sino el rey del imperio que él tan torpemente servía. El rostro de Leonardo se descompuso en una secuencia de horror cinematográfico. La sangre abandonó su cara, dejándolo con una palidez cerúlea. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. El uniforme impecable que le había dado tanto poder ahora parecía una jaula, asfixiándolo bajo el peso de su propia y monumental estupidez. Miró la ropa gastada de Daniel, el rostro cansado, y vio, con una claridad cegadora,
no la pobreza, sino un juicio final del que no había escapatoria. Había construido su pequeño trono sobre los cimientos de la tiranía, sin saber que el verdadero monarca lo observaba desde las sombras, midiendo la profundidad de su traición al legado de su reina. Daniel apartó su mirada del hombre destrozado y la dirigió a la comunidad reunida. Su voz se elevó, no con ira, sino con la autoridad de una verdad moral. Este hombre les vendió miedo y sospecha. Les habló de una oscuridad que solo existía en su propio corazón. Pero déjenme preguntarles, ¿qué vieron ustedes con sus propios ojos? Hizo una pausa, dejando que la pregunta calara. Vieron a una mujer que cuando fue atacada con odio, respondió con un banco para el viajero cansado. Vieron a una madre que cuando intentaron asfixiar su sueño, creó belleza y magia con sus propias manos, negándose a ser vencida. Ustedes no vieron una amenaza, vieron la decencia en acción. Luego, con una ternura que contrastaba con la dureza del momento, se arrodilló frente a Ana, tomando con delicadeza el dibujo de sus manos. Sostuvo en alto para que todos lo vieran. El retrato de crayones de la reina del cabello, convirtiéndose en la prueba irrefutable en ese juicio improvisado. Y sobre todo, vieron a esta niña. Una niña que miró a un extraño y no vio a un vagabundo, sino a un señor triste. Ella entendió más de dignidad en 7 años que este hombre en toda una vida. Esta pequeña obra de arte, dijo, su voz quebrándose ligeramente, vale más que toda esta cadena de supermercados, porque está hecha de la única moneda que realmente importa, la empatía. El hechizo de la manipulación de Leonardo se rompió por completo. La señora Carmen dio un paso adelante, su rostro bañado en lágrimas de vergüenza. «Perdónanos, Camila», susurró, su voz temblorosa dirigiéndose no solo a ella, sino a una conciencia colectiva que acababa de despertar. Nos dejamos envenenar. Vimos tu bondad cada día y elegimos escuchar la mentira. Otros vecinos asintieron, sus rostros reflejando un arrepentimiento profundo. Estaba completamente solo ahora, abandonado por el mismo coro que había dirigido, una figura patética en el centro de un escenario que se había derrumbado a su alrededor. La comunidad, sanada por la verdad, se reagrupaba instintivamente alrededor de Camila y Ana, sus verdaderos pilares. Daniel se levantó, su atención volviendo al gerente por última vez. La furia había sido reemplazada por una especie de piedad glacial. «No voy a despedirlo, Leonardo», dijo, y la ausencia de ira en su voz fue el golpe más cruel de todos. Eso sería un final, y usted no merece un final, merece una lección. Cada mañana, cuando llegue a trabajar, se detendrá aquí y leerá las palabras de mi esposa. Y con cada cliente que atienda, recordará que no solo humilló al dueño de esta compañía. Usted escupió sobre la tumba de la mujer que le dio la oportunidad de ser algo más que un hombre pequeño y amargado. En un acto final y simbólico, Daniel se acercó a Leonardo y con una delicadeza casi quirúrgica desprendió la etiqueta con su nombre del bolsillo de su camisa. El pequeño rectángulo de plástico que decía Leonardo Gerente parecía ahora una reliquia de un poder usurpado. Se lo entregó al señor Harris sin mirarlo. Encuéntrele un puesto en el inventario nocturno. Un lugar donde pueda estar rodeado de cajas y números, lejos de las almas humanas que es incapaz de valorar. La sentencia no fue un despido, sino un exilio, un borrado de su identidad pública, condenándolo a la insignificancia que tanto temía. La justicia no había sido un trueno, sino un silencio devastador. Con el drama concluido, Daniel se giró, dándole la espalda al caos de su imperio y al hombre que había roto. Caminó hacia Camila y Ana, y el mundo pareció reducirse a ese pequeño espacio en la acera. Ignoró a los ejecutivos que esperaban órdenes, a los vecinos que murmuraban su nombre con asombro.
Su mirada se encontró con la de Camila, una comunicación silenciosa de gratitud y entendimiento compartido. Se agachó una vez, más ante Ana. «Tu mamá no es una reina», le dijo en voz baja, una sonrisa triste pero genuina formándose en sus labios. «Es mucho más que eso. Y tú me has recordado cómo verlo». ¿Podría un hombre que había perdido su mundo encontrar un nuevo propósito en la defensa de este pequeño refugio de bondad? La furia de Leonardo, alimentada por la resiliente dignidad de Camila, había alcanzado un punto de ebullición. Supo de la inminente visita de la Junta Directiva Regional, una inspección que Daniel había orquestado en las sombras, y en lugar de sentir temor, vio la oportunidad perfecta para su golpe de gracia. Iba a transformar la visita en un tribunal público, con Camila como la acusada y él como el fiscal, el juez y el verdugo. Pasó la noche ensayando sus acusaciones, puliendo cada mentira hasta que brillara con el barniz de la verdad. Sentía una euforia febril, la emoción de un cazador que está a punto de cerrar la trampa sobre su presa. Estaba convencido de que, al final del día, no solo habría destruido el pequeño salón, sino que sería aclamado como un héroe comunitario, un guardián de la moral. Con una precisión casi militar, Leonardo convocó una reunión vecinal de emergencia, justo en la acera frente a el refugio de Ana. La hora fue calculada para coincidir con la llegada de los ejecutivos. Logró reunir a un pequeño grupo, incluyendo a una visiblemente incómoda señora Carmen y a otros comerciantes a quienes había envenenado con sus susurros. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como la quietud que precede a una tormenta eléctrica. Leonardo se pavoneaba en el centro del grupo, su uniforme de gerente actuando como una toga de autoridad auto-otorgada. Había convertido la calle en su propio coliseo y estaba ansioso porque el espectáculo de la humillación comenzara. La acera, antes un símbolo de la bondad de Camila, era ahora el escenario de su inminente ejecución pública. Desde el interior de su santuario de cristal, Camila observaba la multitud con un nudo de hielo formándose en su estómago. Ana, ajena a la malicia que se gestaba afuera, tarareaba una melodía mientras coloreaba un dibujo de un sol sonriente. Camila intentó alejarla de la ventana, como si pudiera protegerla de las miradas y las palabras que ya sentía como piedras a punto de ser lanzadas. Reconoció a Leonardo, su postura arrogante y su sonrisa satisfecha, y supo que este era el ataque final que tanto había temido. Su refugio, construido con tanto esfuerzo y esperanza, se sentía de repente increíblemente frágil, una casa de cristal a punto de ser destrozada. No era solo su negocio lo que estaba en juego, era su hogar, su nombre y la paz que tanto le había costado construir para su hija. Un sedán negro y reluciente se detuvo en el bordillo con un silencio imponente. 2 ejecutivos con trajes caros descendieron, sus rostros impasibles y profesionales. Del otro lado, Daniel bajó del coche, su ropa sencilla contrastando marcadamente, pareciendo más un asistente personal que una figura de poder. La sonrisa de Leonardo se ensanchó hasta convertirse en una mueca de triunfo depredador. Su audiencia de alto nivel había llegado. Se enderezó la corbata, infló el pecho y se preparó para su acto principal. Daniel, por su parte, mantuvo una expresión de calma absoluta, sus ojos recorriendo la escena, desde el rostro engreído de Leonardo hasta la silueta aterrorizada de Camila en la ventana. Era la calma del ojo de un huracán, el silencio antes de una devastación, controlada y precisa. Leonardo dio un paso al frente, su voz resonando con una falsa solemnidad para el beneficio de los recién llegados. «Caballeros, les agradezco que hayan venido. Como gerente de sucursal, considero que la reputación de nuestra marca en la comunidad es mi máxima prioridad». Hizo una pausa dramática, girándose para señalar el salón de Camila. «Y
Establecimiento, escupió la palabra como si fuera un insulto, ha surgido de la nada, financiado por fuentes desconocidas y sospechosas. Ha traído una atmósfera de inquietud a una calle que antes era tranquila y familiar. Estaba tejiendo su red con hilos de insinuación, pintando el sueño de Camila como una conspiración criminal, sabiendo que el miedo a lo desconocido era su aliado más poderoso. Elevando el tono para que su voz penetrara las paredes del salón, Leonardo continuó su asalto. Pero el problema va más allá del dinero. Es la gente que atrae. Su dedo índice se levantó, apuntando no al salón, sino directamente a Daniel. La dueña de este lugar mantiene una relación muy cercana con un individuo problemático, un vagabundo que personalmente tuve que expulsar de mi supermercado por molestar a los clientes. La audacia de la acusación dejó a los ejecutivos con una ceja levantada. Leonardo, ciego de arrogancia, disfrutó de la ironía, creyendo que estaba demostrando su valía al denunciar al hombre que, sin saberlo, firmaba sus cheques de pago. Estaba sellando su propio destino con cada palabra calumniosa. La puerta del salón se abrió con un suave clic y Camila salió a la acera. No había lágrimas en sus ojos, solo una resolución de acero que parecía haber forjado en el fuego de las últimas semanas. Se paró frente a su puerta, un escudo humano para su sueño y su hija, y miró directamente a Leonardo. No pronunció ni una sola palabra, pero su silencio era más elocuente que cualquier grito. Era un desafío, una negativa a ser borrada o intimidada. Su presencia digna y desafiante cambió la dinámica de la escena. Ya no era un monólogo de un tirano, era una confrontación. Los ejecutivos observaron, sus rostros neutrales, ahora mostrando un atisbo de interés genuino en el drama humano que se desarrollaba ante ellos. Viendo a Camila expuesta y vulnerable, Leonardo decidió lanzar su golpe final, la mentira más vil que su mente retorcida pudo concebir. Su voz se convirtió en un grito de justicia impostada. De hecho, tengo motivos fundados para creer que este salón es una farsa, una fachada para actividades ilícitas que no me atrevo a nombrar aquí. La acusación quedó suspendida en el aire, grotesca y absurda, pero lo suficientemente impactante como para dejar a la multitud sin aliento. Había cruzado la línea de la calumnia a la destrucción total, intentando no solo arruinar su negocio, sino aniquilar su carácter y convertirla en una paria. La humillación había alcanzado su punto más álgido y cruel, un veneno liberado para que todos lo respiraran. En ese momento de máxima tensión, la pequeña figura de Ana se deslizó por la puerta abierta, pasando junto a su madre. En sus manos sostenía su preciado dibujo de la reina del cabello. Con una valentía que avergonzaba a todos los adultos presentes, caminó directamente hacia los ejecutivos de traje. Ignorando a Leonardo por completo, levantó el dibujo para que pudieran verlo. «Mi mami no es mala», dijo, su voz infantil clara como una campana en el silencio tenso. «Ella es una reina. Les da magia a las personas para que se sientan felices». Luego giró su pequeña cabeza y señaló a Leonardo con un dedo acusador. «Él sí es malo, tiene una nube negra muy grande en su corazón y por eso quiere apagar el sol de mi mamá». El ejecutivo principal, captando la señal silenciosa de su verdadero jefe, se aclaró la garganta. Su tono cambió de observador pasivo a agente de una autoridad superior. Miró a Leonardo, cuya expresión de suficiencia se había congelado, derritiéndose en los bordes con una confusión que rápidamente se transformaba en pánico. «Señor Leonardo», comenzó el ejecutivo, su voz tranquila pero cortante como el filo de una navaja. «Antes de proceder, me gustaría dirigir su atención a una pequeña placa de bronce en la pared de la tienda». Daniel caminó hacia ella, limpiando el polvo con la mano. «Por favor, léala para nosotros», le indicó al ejecutivo. Con voz potente,
El hombre leyó: donde cada cliente es tratado con la dignidad de un rey. Fundada por Elena Rojas. Daniel finalmente se giró para enfrentar a Leonardo y por primera vez el gerente vio la tormenta de dolor y poder que se escondía en esos ojos tristes. Elena Rojas, repitió Daniel, su voz suave pero inquebrantable. Era mi esposa. La confesión fue una onda de choque que recorrió a la multitud, una revelación que reconfiguró la realidad. Construimos esta cadena de supermercados juntos, con esa única promesa como nuestro cimiento. Usted no solo humilló a un cliente que vestía su luto. Usted no solo atacó a una mujer valiente que encarna todo lo que mi esposa defendía. Daniel hizo una pausa, dejando que cada palabra cayera como una losa. Usted profanó su legado, escupió sobre la tumba de la mujer que le dio su trabajo. Claro, aquí tienes el bloque 8 completo, compuesto por 11 párrafos, siguiendo todas las directrices especificadas. El eco de la revelación de Daniel se asentó sobre la calle como una capa de polvo sagrado, y en el silencio que siguió, el universo de Leonardo se derrumbó. Los ejecutivos, con una eficiencia fría y desapasionada, lo flanquearon. Ya no era un gerente, sino un prisionero de su propia arrogancia. Se llevaron su etiqueta de identificación, su radio y sus llaves, despojándolo de cada símbolo de su pequeño poder hasta que no fue más que un hombre en un uniforme arrugado. Lo escoltaron hacia el sedán negro, no con violencia, sino con una indiferencia que era mucho más cruel, como si retiraran una pieza defectuosa de una maquinaria. La multitud lo observó marchar, un rey destronado caminando hacia su exilio. Su rostro, una máscara de incredulidad y terror absoluto, al comprender que había cavado su propia tumba con la pala de su desprecio. Una vez que el coche desapareció, la tensión se rompió, no con un aplauso, sino con un suspiro colectivo de vergüenza. La señora Carmen, con el rostro surcado por lágrimas, fue la primera en romper filas. Se acercó a Camila, no con palabras, sino con un gesto de arrepentimiento tan profundo que era casi una reverencia. Detrás de ella, otros vecinos siguieron su ejemplo, cada uno ofreciendo una disculpa silenciosa. Una hogaza de pan de la panadería de al lado, una flor del jardín de un vecino, una simple pero sincera inclinación de cabeza. Eran pequeños actos de contrición, una ofrenda de paz de una comunidad que se había dejado envenenar y que ahora, con la verdad expuesta, buscaba desesperadamente el antídoto en el perdón de la mujer a la que habían juzgado tan injustamente. Camila, con Ana aferrada a su mano, aceptó cada gesto con una gracia que los avergonzó aún más. No había rastro de rencor en sus ojos, solo un cansancio profundo y una infinita capacidad para la compasión. Cuando la señora Carmen finalmente encontró su voz para susurrar un «perdóname», Camila simplemente la abrazó. «No hay nada que perdonar», dijo en voz baja para que todos la oyeran. «El miedo nos hace escuchar las voces equivocadas, pero hoy todos hemos aprendido a escuchar con el corazón». Abrió la puerta de su salón y añadió: «Mi refugio es su refugio». Con ese simple acto no solo los perdonó, sino que los sanó, transformando su santuario personal en un faro para toda la comunidad, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reconstruir puentes en lugar de levantar muros. Desde la distancia, Daniel observó la escena y una emoción que había creído muerta con su esposa comenzó a agitarse en su pecho. La esperanza. Vio el legado de Elena no como una inscripción en una placa de bronce, sino como una fuerza viva y palpitante en las acciones de Camila. Elena había querido construir lugares que alimentaran el espíritu, y allí, en esa acera, Camila estaba haciendo exactamente eso, no con millones de dólares, sino con un abrazo y una puerta abierta. Se dio cuenta de que su dolor
lo había convertido en un custodio de un tesoro, pero había olvidado cómo usarlo. Camila y Ana no solo lo habían salvado de su propia humillación, le habían mostrado el mapa para salir de su mausoleo de oro y volver al mundo de los vivos, un mundo donde el valor se medía en actos de bondad. Los días siguientes transformaron el refugio de Ana de un simple negocio a el corazón latente del barrio. La gente ya no entraba solo por un corte de pelo, sino para dejar una pequeña donación, para compartir una historia o simplemente para sentarse en el banco de afuera y sentir que pertenecían a algo bueno. El salón prosperó, no por la publicidad del incidente, sino porque se convirtió en un símbolo de la resiliencia y la decencia. Camila, ahora una heroína local, manejaba su nuevo estatus con la misma humildad de siempre, asegurándose de que cada persona que cruzaba su umbral se sintiera vista y valorada. El pequeño banco de su esposo en la acera se convirtió en un monumento no oficial a la idea de que un simple acto de amabilidad podía cambiar el tejido de una comunidad entera. Una semana después, Daniel regresó al salón. No llegó en un sedán de lujo, sino caminando, con un portafolio de cuero viejo en la mano que había pertenecido a su esposa. No había rastro del señor triste en su postura. Ahora caminaba con un propósito renovado. Le pidió a Camila unos minutos de su tiempo, y sentados en las mismas sillas donde ella creaba su magia, él le presentó su idea. «No quiero ser solo un benefactor anónimo, Camila», dijo, su voz firme y clara. «Quiero ser un socio. Quiero tomar el espíritu de este lugar, el legado de mi esposa y la valentía de tu hija, y construir algo que dure para siempre». No era una oferta de caridad. Era una invitación a empezar una revolución silenciosa de bondad. Abrió el portafolio y extendió unos documentos sobre la mesita. Eran los estatutos de una nueva organización, la Fundación Elena Rojas. Su misión era simple y radical: proporcionar capital inicial a pequeños emprendedores que fueran rechazados por los bancos, no basándose en su historial de crédito, sino en la fuerza de su carácter y el valor de su idea para la comunidad. «Invertiremos en la dignidad», explicó Daniel. «El refugio de Ana será nuestro primer proyecto financiado oficialmente y la sede de nuestras operaciones. Tú no solo dirigirás tu salón, serás la directora de un programa que buscará a otras Camilas en el mundo, personas con sueños más grandes que sus bolsillos, y les daremos las herramientas para construir». Camila miró los papeles, su nombre impreso junto al de Elena Rojas, y sintió un vértigo que la dejó sin aliento. Era un universo de posibilidades tan vasto que la sí asustaba. ¿Quién era ella para asumir tal responsabilidad? Era solo una madre que intentaba sobrevivir. Pero entonces miró a Ana, que estaba sentada en el suelo, dibujando un nuevo retrato. Esta vez era de Daniel, Camila y ella misma, los tres tomados de la mano bajo un sol sonriente. «Así podrás arreglarle el corazón a mucha gente, no solo el pelo, mami», dijo Ana sin levantar la vista. Esas palabras, con su sabiduría infantil, disolvieron todas las dudas de Camila. Miró a Daniel y asintió. Las lágrimas en sus ojos ya no eran de dolor ni de gratitud, sino de un propósito abrumador. Ese asentimiento selló más que un acuerdo comercial. Creó una nueva clase de familia, forjada no por la sangre, sino en el crisol de la adversidad y la decencia compartida. Daniel, Camila y Ana se convirtieron en una trinidad de resiliencia. Pasaban las tardes en el salón, planeando el futuro de la fundación, con las risas de Ana como banda sonora de su renacimiento. Daniel, el rey exiliado, había encontrado no solo un propósito para su fortuna, sino un hogar para su corazón herido. Camila, la madre luchadora, se había convertido en una líder comunitaria. Su pequeño refugio ahora era la primera piedra de un imperio de esperanza. Y Ana,
la niña sabia, seguía siendo el centro moral de su universo, recordándoles con cada dibujo que la magia más poderosa es la de ver lo bueno en los demás. A kilómetros de distancia, en la fría soledad de un almacén cavernoso, durante el turno de noche, Leonardo escaneaba cajas con movimientos robóticos. Su mundo se había reducido al pitido monótono de un escáner y al resplandor estéril de las luces fluorescentes sobre pasillos interminables de productos sin rostro. Su nombre ya no era pronunciado con respeto ni con miedo. De hecho, casi nadie pronunciaba su nombre en absoluto. Se había convertido en un fantasma, una sombra entre las sombras, condenado a la insignificancia que tanto había temido. Cada mañana, al salir, pasaba por la entrada principal del supermercado y sus ojos se veían obligados a leer la placa de Elena Rojas, un recordatorio diario y tortuoso de que su crueldad no le había dado poder, sino que lo había borrado del mundo. Daniel encontró una nueva rutina. Cada tarde, después de las reuniones de la fundación, se sentaba en el banco fuera del salón, el mismo banco que Camila había puesto como un acto de desafío. Observaba a la gente pasar, escuchaba las historias del barrio y veía a Ana jugar en la acera. Ya no era un espectador de su propia vida, sino un participante activo en la comunidad que su esposa siempre había soñado con nutrir. Un día, mientras veía a Camila a través del cristal, riendo con una clienta, sintió una paz que el dinero nunca podría comprar. El verdadero legado de Elena no estaba en el nombre de un edificio, sino en la calidez de esa risa, en la seguridad de esa niña, en la bondad que florecía en el asfalto. ¿Crees que la verdadera familia es la que se elige en medio de las cenizas? El polvo del drama se asentó lentamente sobre la acera, dejando tras de sí un silencio purificador. La multitud, una vez un tribunal de juicio, se disolvió en murmullos de asombro y arrepentimiento, cada persona llevándose una pieza de la lección del día. Quedaron solo ellos tres, de pie frente al salón de cristal: Daniel, el rey que había vuelto de su exilio autoimpuesto; Camila, la guerrera que había defendido su fortaleza con dignidad; y Ana, la pequeña profeta cuya verdad había desarmado a un ejército de mentiras. El aire de la tarde, antes cargado con la electricidad de la confrontación, ahora se sentía ligero y lleno de promesas. Ya no eran extraños unidos por un acto de crueldad, sino los arquitectos de un nuevo comienzo, los sobrevivientes de una tormenta que, en lugar de destruirlos, había limpiado el terreno para que algo nuevo y hermoso pudiera crecer. Los días que siguieron fueron un bálsamo para las heridas de la comunidad. El refugio de Ana dejó de ser un simple negocio para convertirse en un santuario. La señora Carmen se convirtió en su clienta más fiel, no solo para arreglarse el cabello, sino para llevarle a Camila una porción de su famoso pastel de manzana cada viernes, un ritual semanal de contrición y amistad. El panadero dejaba una hogaza de pan caliente en el banco cada mañana, el florista un pequeño ramo de flores silvestres. Eran ofrendas de paz, pequeños gestos que reconstruían la confianza que Leonardo había destrozado. La gente entraba al salón buscando no solo un cambio de imagen, sino una dosis de la bondad que emanaba de sus paredes, un recordatorio de que la decencia, aunque frágil, era contagiosa y sanadora. Daniel encontró un nuevo ritual. Cada mañana, antes de sumergirse en las complejidades de su imperio, visitaba el cementerio. Ya no se sentaba junto a la tumba de Elena con el peso de un luto aplastante, sino con la ligereza de una promesa cumplida. Le hablaba en susurros, no sobre sus pérdidas, sino sobre sus hallazgos, sobre una mujer valiente con manos de artista y un corazón de leona, y sobre una niña que veía magia en los lugares más oscuros. Dejó una pequeña flor silvestre idéntica a la que había aparecido en el cuenco de agua sobre el mármol frío. Tu legado está a salvo, mi amor.
susurró al viento. Está floreciendo en una acera, en las manos de una reina del cabello. Por primera vez desde su muerte, no se sentía solo. Se sentía como su socio una vez más. La vida de Camila se transformó. Las preocupaciones por las facturas y la supervivencia fueron reemplazadas por un propósito que la llenaba de una energía inagotable. El salón prosperó, pero su verdadera riqueza se medía en las historias que escuchaba, en los consejos que daba, en la red de apoyo que se tejía a su alrededor. Se convirtió en la confidente del barrio, su silla de peluquería un confesionario de esperanzas y miedos. Daniel, fiel a su palabra, estableció la Fundación Elena Rojas y la nombró a ella directora ejecutiva, dándole las herramientas para replicar su milagro. Ahora no solo manejaba tijeras y secadores, manejaba sueños, revisando solicitudes de otras mujeres valientes que, como ella, solo necesitaban una oportunidad para demostrar que la dignidad es el mejor modelo de negocio. Ana, el catalizador inocente de toda la revolución, seguía siendo simplemente Ana. Su mundo no había cambiado drásticamente, pero se había vuelto más seguro, más cálido. Pasaba las tardes en el salón, haciendo sus deberes en un pequeño escritorio que Daniel había hecho instalar para ella, su risa el sonido de fondo de las operaciones de la fundación. Un día le entregó a Daniel un nuevo dibujo. En él estaban los tres, ella, su madre y él, no como un rey y sus súbditos, sino como una familia plantando un árbol del que brotaban corazones en lugar de hojas. «Este eres tú, Dani», dijo, señalando al hombre que regaba el árbol. «Ya no eres el señor triste, ahora eres el jardinero de la magia». Daniel enmarcó el dibujo y lo colgó enorme y vacía mansión, la primera pieza de arte que la hacía sentir como un hogar. A kilómetros de distancia, en la fría soledad de un almacén cavernoso durante el turno de noche, Leonardo escaneaba cajas con movimientos robóticos. Su mundo se había reducido al pitido monótono de un escáner y al resplandor estéril de las luces fluorescentes sobre pasillos interminables de productos sin rostro. Su nombre ya no era pronunciado con respeto ni con miedo. De hecho, casi nadie pronunciaba su nombre en absoluto. Se había convertido en un fantasma, una sombra entre las sombras, condenado a la insignificancia que tanto había temido. Cada mañana, al salir, pasaba por la entrada principal del supermercado y sus ojos se veían obligados a leer la placa de Elena Rojas, un recordatorio diario y tortuoso de que su crueldad no le había dado poder, sino que lo había borrado del mundo. La fundación se convirtió en la obra de la vida de Daniel. Juntos, él y Camila financiaron una panadería para un joven inmigrante, un pequeño taller de reparación para un viudo y una guardería comunitaria para una madre soltera. Cada proyecto era una semilla plantada en el asfalto, una prueba de que invertir en la gente era el único negocio que garantizaba ganancias para el alma. Daniel vendió su mansión y se mudó a un apartamento modesto en el mismo barrio, a pocas calles del salón. Quería estar cerca del corazón de su nuevo universo, no como un benefactor distante, sino como un vecino. Descubrió que la verdadera riqueza no era la capacidad de comprar cualquier cosa, sino la libertad de no necesitar nada más que la conexión humana. Una tarde de otoño, los tres estaban sentados en el banco fuera del salón, compartiendo un helado mientras las hojas caían a su alrededor. Ana parloteaba sobre su día en la escuela, Camila reía con una calidez que iluminaba la calle, y Daniel simplemente observaba, sintiendo una plenitud que nunca había conocido, ni siquiera en los días más felices con Elena. Era una felicidad diferente, una felicidad tranquila, forjada en la resiliencia y la gratitud. Vio su reflejo en el cristal del salón. Un hombre, una mujer y una niña, una constelación improbable que había encontrado su órbita en medio del caos.
No eran una familia unida por la sangre, sino por la elección, por la decisión mutua de cuidarse y sanarse unos a otros. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y morados, los mismos colores del atardecer en el que Leonardo había intentado romperlos, pero esa memoria ya no tenía poder. Daniel miró a Camila, cuyos ojos reflejaban la luz del crepúsculo, y le sonrió. Ella le devolvió la sonrisa, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Habían ganado más que una batalla contra un hombre mezquino. Habían reclamado la idea de que la bondad no era una debilidad, sino la fuerza más formidable del universo. El verdadero valor, como él había aprendido, nunca estaba a la venta, porque se encontraba en momentos como este, en la risa de una niña, en la calidez de una amistad y en la silenciosa promesa de un nuevo amanecer. ¿Crees que las heridas más profundas pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor fortaleza? El polvo del drama se asentó lentamente sobre la acera, dejando tras de sí un silencio purificador. La multitud, una vez un tribunal de juicio, se disolvió en murmullos de asombro y arrepentimiento, cada persona llevándose una pieza de la lección del día. Quedaron solo ellos tres, de pie frente al salón de Vincent Centos. Cristal, Daniel, el rey que había vuelto de su exilio autoimpuesto, Camila, la guerrera que había defendido su fortaleza con dignidad, y Ana, la pequeña profeta cuya verdad había desarmado a un ejército de mentiras. El aire de la tarde, antes cargado con la electricidad de la confrontación, ahora se sentía ligero y lleno de promesas. Ya no eran extraños unidos por un acto de crueldad, sino los arquitectos de un nuevo comienzo, los sobrevivientes de una tormenta que, en lugar de destruirlos, había limpiado el terreno para que algo nuevo y hermoso pudiera crecer. Los días que siguieron fueron un bálsamo para las heridas de la comunidad. El refugio de Ana dejó de ser un simple negocio para convertirse en un santuario. La señora Carmen se convirtió en su clienta más fiel, no solo para arreglarse el cabello, sino para llevarle a Camila una porción de su famoso pastel de manzana cada viernes, un ritual semanal de contrición y amistad. El panadero dejaba una hogaza de pan caliente en el banco cada mañana, el florista un pequeño ramo de flores silvestres. Eran ofrendas de paz, pequeños gestos que reconstruían la confianza que Leonardo había destrozado. La gente entraba al salón buscando no solo un cambio de imagen, sino una dosis de la bondad que emanaba de sus paredes, un recordatorio de que la decencia, aunque frágil, era contagiosa y sanadora. Daniel encontró un nuevo ritual. Cada mañana, antes de sumergirse en las complejidades de su imperio, visitaba el cementerio. Ya no se sentaba junto a la tumba de Helena con el peso de un luto aplastante, sino con la ligereza de una promesa cumplida. Le hablaba en susurros, no sobre sus pérdidas, sino sobre sus hallazgos, sobre una mujer valiente con manos de artista y un corazón de leona, y sobre una niña que veía magia en los lugares más oscuros. Dejó una pequeña flor silvestre, idéntica a la que había aparecido en el cuenco de agua sobre el mármol frío. «Tu legado está a salvo, mi amor», susurró al viento. «Está floreciendo en una acera, en las manos de una reina del cabello». Por primera vez desde su muerte no se sentía solo. Se sentía como su socio una vez más. La vida de Camila se transformó. Las preocupaciones por las facturas y la supervivencia fueron reemplazadas por un propósito que la llenaba de una energía inagotable. El salón prosperó, pero su verdadera riqueza se medía en las historias que escuchaba, en los consejos que daba, en la red de apoyo que se tejía a su alrededor. Se convirtió en la confidente del barrio, su silla de peluquería, un confesionario de esperanzas y miedos. Daniel, fiel a su palabra, estableció la Fundación Helena Rojas y la nombró a ella directora ejecutiva,
dándole las herramientas para replicar su milagro. Ahora no solo manejaba tijeras y secadores, manejaba sueños, revisando solicitudes de otras mujeres valientes que, como ella, solo necesitaban una oportunidad para demostrar que la dignidad es el mejor modelo de negocio. Ana, el catalizador inocente de toda la revolución, seguía siendo simplemente Ana. Su mundo no había cambiado drásticamente, pero se había vuelto más seguro, más cálido. Pasaba las tardes en el salón, haciendo sus deberes en un pequeño escritorio que Daniel había hecho instalar para ella. Su risa, el sonido de fondo de las operaciones de la fundación. Un día, le entregó a Daniel un nuevo dibujo. En él estaban los tres: ella, su madre y él. No como un rey y sus súbditos, sino como una familia plantando un árbol del que brotaban corazones en lugar de hojas. «Este eres tú, Dani», dijo, señalando al hombre que regaba el árbol. «Ya no eres el señor triste, ahora eres el jardinero de la magia». Daniel enmarcó el dibujo y lo colgó en su enorme y vacía mansión, la primera pieza de arte que la hacía sentir como un hogar. Una tarde de otoño, los tres estaban sentados en el banco fuera del salón, compartiendo un helado mientras las hojas caían a su alrededor. Ana parloteaba sobre su día en la escuela. Camila reía con una calidez que iluminaba la calle. Y Daniel simplemente observaba, sintiendo una plenitud que nunca había conocido. Vio su reflejo en el cristal del salón. Un hombre, una mujer y una niña. Una constelación improbable que había encontrado su órbita en medio del caos. No eran una familia unida por la sangre, sino por la elección, por la decisión mutua de cuidarse y sanarse unos a otros. El verdadero valor, como él había aprendido, nunca estaba a la venta, porque se encontraba en momentos como este. En la risa de una niña, en la calidez de una amistad y en la silenciosa promesa de un nuevo amanecer. ¿Crees que las heridas más profundas pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor fortaleza?